Tal cual como les decía en la presentación, hoy tema exclusivo, tema único, el nuevo Código Civil y Comercial que comenzó a regir desde el 1 de agosto. Con mucho gusto y es un placer, sinceramente, presentar y recibir a la doctora Noemí Nicolau. Doctora, gracias por venir. Muchas gracias a usted por invitarme y darme la oportunidad de que hablemos un poco tranquilos del nuevo código. Que es mucho más importante de lo que creemos en general, ¿no? Sí, en realidad nosotros vivimos siempre en nuestras relaciones sociales en medio de las normas del Código Civil y del Código Comercial. Lo que pasa es que uno no lo vivencia, pero todo lo que hacemos tiene sus reglas en el derecho civil y en el derecho comercial. En general, salvo cuando nos dirigimos al Estado, cuando tenemos una acción contra el Estado. Pero se comprende todos nuestros actos desde que nacemos hasta que morimos y cómo nacemos. Todo está en el código y mucho ha recibido cambios, no tan sustanciales en todos los aspectos, pero cambios importantes que tenemos que ir conociendo despacito y sin demasiado alarma, sin alarma, despacito. ¿Y qué fue para usted, doctora Noemí, en lo personal, haber compartido con el doctor Hernández, ser partícipe de la lectura, de la reforma, de las acotaciones? ¿Qué significó en su carrera profesional esto? Mire, este código yo creo que ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, no es que es el primer intento de reforma. En realidad los intentos de reforma del código empezaron en 1927. Pero en los últimos años, lo que nosotros vivimos, lo que yo viví, es que en el año 87 tuvimos un intento muy importante de reformas del Código que llegó a ser ley y se vetó. Es decir, que vivimos todo el proceso de que ahí venía una reforma muy importante. Trabajamos en esa reforma, no en la reforma, sino estudiándola, y luego se frustró porque fue ley y Menem y Cavallo la vetaron. Después tuvimos dos proyectos más que también estudiamos y también se frustraron. Y después hubo un proyecto que es el de 1998 y en todos esos nosotros no hemos participado. El de 1998, otro proyecto que se estudió muchísimo, que llegó a tener despacho en el Congreso, pero no pasó de allí. Cuando la presidenta llama a la comisión de Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher para redactar finalmente el Código Civil y Comercial unificado, ellos decidieron armar una comisión con 100 juristas de Buenos Aires y de todo el país. Y de allí fueron eligiendo por ciudades. En realidad, ellos tres fueron los que sintetizaron, pero esos 100 juristas trabajamos en comisiones diferentes, de manera que yo trabajé, por ejemplo, en lo que era materia del consumidor. Hernández trabajó en la parte general del código. Yo no participé en discusiones internas, no había asambleas de juristas en torno al código. Sí, lo que teníamos era que nos mandaban los borradores. Nos iban mandando a medida que se iban haciendo los borradores. Y la instrucción fue trabajar sobre el proyecto de 1998. Es decir, el proyecto de 1998 en gran medida se debió al profesor Atilio Alterini, que fue decano en Buenos Aires, fue candidato a rector en Buenos Aires, un jurista muy inteligente, muy importante, y era el que batallaba por la reforma. El pobre Alterini no alcanzó a ver el código promulgado, pero sí alcanzó a ver el proyecto del 2012 presentado y estaba muy contento. Es decir, que nosotros con Hernández lo que tuvimos fue la ventaja de ir recibiendo y haciendo nuestros aportes en torno a los borradores que iban haciendo las comisiones. Usted sabe que no me contestó, doctora Noemí, ¿qué significó para usted en persona? Porque un día usted inició de joven voy a seguir abogacía, otro día de esto, y así fueron pasando el tiempo, los libros, los estudios. Sí, sí. Y algo de todo eso suyo está plasmado, no en una cosa menor, como usted lo dijo al comienzo.
es una cosa, el aporte nuestro es un aporte pequeño. En realidad, Sí, lo que pero significa... a mí no me hubieran dejado aportar ni siquiera un número, no. Lo que significa para mí sí. es la alegría de que finalmente, después de casi 30 años de batallar por el nuevo código, lo tenemos en vigencia. Esto para mí es un cambio trascendente en mi vida, a pesar de que yo no ejerzo como abogada, es decir, que no miro cómo funciona en este momento en el tribunal, sino que lo miro desde arriba, desde un panorama al nuevo código. Para mí esto es sustancial, el que hayamos logrado que llegue el 1 de agosto y que se empiece a andar y veamos cómo funciona. Eso para mí es muy importante. Es decir, por lo que usted me contó, si no hubiera sido por la hiperinflación y demás, por el problema, digamos, político que conmovió a Argentina allá en el 87 en adelante, ya hubiéramos tenido Código Civil nuevo. Hubiéramos tenido una reforma muy importante porque tuvo ley, nosotros le llamamos, tuvo número, le llamamos la ley vetada. Se reformaba obligaciones y contratos y se unificaban obligaciones y contratos. Y hubo un movimiento muy grande en pos de... Porque siempre que se vaya a reformar algo tan sustancial como el derecho civil y comercial, hay distintas opiniones. Y entonces hay quienes tienen más poder, otros menos poder, y había gente que tenía mucho poder, no le gustaban 3 o 4 cosas, y batallaron por la derogación completa. Así es decir, que a nosotros nos queda, mire, si usted quiere tener un panorama, usted tiene el código que entró a regir en 1871. 1871. Ese código rigió hasta el 31 de julio del 2015, con muchas reformas en el derecho de familia, menos en las otras partes, pocas reformas, y una reforma sustancial, que fue la reforma de 1968, la ley 17711. Esa reforma del año 68, no fueron muchos artículos los que se modificaron, pero se le puso al código del siglo XIX liberal un espíritu solidarista. Entonces le cambiaron el espíritu en el año 68. Nosotros ahí le introdujimos al Código Civil, no al Código de Comercio, no, al Código Civil le introdujimos un espíritu diferente y fuimos adelantados, por ejemplo, con respecto a Brasil, porque nosotros teníamos instituciones interesantísimas como la teoría de la imprevisión, la teoría de la lesión, el abuso de derecho, la buena fe, lo teníamos en el código, lo introdujimos en el año 1968. Y de ahí hasta hoy, modificaciones casi solo en familia y leyes especiales. Para cada cosa, una ley especial, que no es lo mismo que ordenar todo un cuerpo de normas, todo en un sistema. Doctora, ¿se queda un ratito y seguimos hablando de esto? Sí, Usted hoy nuestra invitada, ¿eh? Lo voy a abrumar. No, por favor. Mi hija dice que usted es un genio. No, no me deje porque yo lo abrumo. Vamos. Ya la ve, me está dando órdenes. ¿Qué tal es usted como profesora? Ya no soy más profesora de grado. No importa. No soy más profesora de grado. No, me jubilé de vieja que soy, estoy jubilada. ¿Qué quiere que le diga las cosas que participó este año en el posgrado de la UNR? Ah, sí. ¿No fue profesora ahí? Sí, pero de posgrado. A los chicos del grado profesora dije yo. Yo dije profesora, en ningún momento hice ninguna separación. Ah, bueno. Del grado mejor no hablemos. ¿Exigente? Jodida. ¿Usted es de Tauro? Sí, somos así. Ya volvemos. Hoy tenemos el gustazo de tener con nosotros a una de las abogadas, Rosalina, doctora, profesora, la doctora Noemí Lidia Nicolau, que participó de esta reforma de nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Ya volvemos.